Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. ¿Qué están esperando? ¿Que esto salte a la población general? Porque si eso es lo que están esperando, se va a convertir en una catástrofe horrenda. Ningún patrón te va a pagar 5 semanas de ¿Incapacidad? Y entonces alguien me decía, es que ustedes quieren el mismo derecho que nosotros de tener sexo sin condón. Y dije, ¡ah! ¡Ya salió el peine, bebé! Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chiquechi, bienvenidos a Laín Pinzón y Rodrigo Banda. Uy, yo solo. Es que aquí hace la gente. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué onda? Gracias por la invitación. Acá me siento que estoy viendo la película de... ¿Cómo se llama El Diablo Viste a la ¿Juego Moda? de gemelas? Juego de gemelas. ¡Ay, qué pesada! Yo soy la que vive en París. Ay, qué fea. Me gusta hacer la tonta a veces. ¿Cómo estás, Rodrigo? Cuéntanos. Bien, muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Cómo va tu día? Bien, tranquilo. Ujú. Sí. ¿Hasta ahorita tranquilo? Qué bueno. Estoy fingiendo que está tranquilo. Bueno. Porque me gusta mentirme. Porque soy un profesional, decías, antes que nada. Alain, ¿tú cómo estás aparte de en chinga? Ay, pues bien. Un poco preocupado porque hay muchos pendientes, pero bien. Pero ahorita, mira, esta hora que te vamos a quitar va a servir de mucho. Yo espero. Confío. Ay, sí. Espero en Dios, te decía. Dios mediante. Dios mediante. Primero Dios, te decía. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de la viruela del mono. El 26 de agosto, en el mundo se reportaron 46,869 casos confirmados en 100 países de la Organización Mundial de la Salud. Desde el 28 de mayo hasta el 29 de agosto se ha confirmado en México 504 contagios de viruela del mono en 25 estados de la República. El pasado 23 de julio, la OMS declaró emergencia internacional por el actual brote de viruela símica. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Un total desastre en el sistema de salud que ya estaba totalmente desastroso. Los primeros casos creo que se estaban manejando relativamente bien. Teníamos a un INDRE, que es el que está procesando las muestras, que entregaba resultados entre 24 y 72 horas, que me parecía pues aceptable, decente. En este momento se están tardando de 5 a 10 días, algunos llevan hasta 15 días para recibir un resultado, lo cual está generando otro problema porque cuando tú le dices a tu jefe, oiga, no voy a poder ir porque tengo este problema de salud, lo primero que te piden es un comprobante. Uh-huh. Y el comprobante, el INDRE, te lo va a dar hasta los 10 o 15 días, lo cual pone en riesgo primero tu trabajo, uh-huh, después que te paguen las incapacidades y después que no te vayan a correr, uh-huh, ¿no? Eso aunado a si tengo, no tengo, qué hago, toco, no toco, salgo, no salgo, voy, no voy. Es decir, todo este problema que parecería menor, que nada más te notifiquen con una hoja si tienes viruela del mono o no tienes viruela del mono, parecería que es muy sencillo, pero en este momento las autoridades no están soltando el diagnóstico. ¿Y a qué me refiero con no soltarlo? Pues es que otros laboratorios puedan procesar muestras, uh-huh, y hagan PCR para identificar viruela del mono en el organismo. Uh-huh. Si sueltan eso, el diagnóstico se va a ampliar y los casos van a empezar a llegar como granizos, uh-huh, ¿no? O sea, si ahorita tenemos 504 casos que no son los oficiales, que son las cifras del gobierno, uh-huh, por supuesto que vamos a llegar a, ¿qué te gusta? 7,000 en 2 semanas. Uh-huh. Por supuesto que eso va a pasar. Perú tiene una población muchísimo menor que México y lleva más de 5,000 casos. Con toda la población que tiene México, uh-huh, lleva 504. ¿A quién quieren engañar? Claro, o sea, como siempre es aminorar el problema o hacerlo parecer totalmente menor. Hacerlo muchísimo menor de lo que es. Y por supuesto, como es una epidemia otra vez concentrada, y digo otra vez porque ya tenemos VIH, que es una epidemia concentrada en hombres, uh-huh, que tenemos sexo con hombres y mujeres trans, uh-huh, la viruela del mono se está concentrando solamente en hombres que tenemos sexo con hombres. ¿Qué quiere decir? Que hay 2 realidades que tenemos que tomar en cuenta. La científica, que la viruela del mono le puede dar a cualquier persona, uh-huh, o sea, no por ser hombre, homosexual o gay o bisexual te va a dar automáticamente, sino que le, uh-huh, puede dar a cualquier persona, sí, ¿no? Que tenga contacto con alguien que tiene viruela, con lesiones y que tenga un contacto prolongado o contacto piel a piel. Sí. Esa es la verdad científica, a cualquiera le puede dar. Y la verdad estadística,
que es el 98% de los casos en todo el mundo y en México también, están siendo de hombres que tenemos sexo con otros hombres. Sí, ahí es donde empieza, que justo se compara mucho con esta situación que se vivió en los 80 sobre el VIH, güey. O sea, de que la gente mientras diga, bueno, es de una comunidad en específico, y estigmatizarlo y al mismo tiempo como demeritar que merezcan la atención por el hecho de es por actos que ellos decidieron hacer. O sea, ese es el argumento principal. Pero tiene que ver mucho con comunicacionalmente cómo se elige llevarlo, ¿no? O sea, justamente creo que en esto que yo creo que todo radica en lo que acaba de comentar Alain, porque al empezar como a querer disminuir esa tensión de casos, que justamente los va como permeando a no hacerse responsables de lo que está sucediendo, ¿no? Y irlo como alargando. El conflicto sigue siendo, es que solo le pasa a unos cuantos y miren, no son tantos, entonces ¿para qué compramos vacunas? ¿Para qué hacemos esto? Además son homosexuales. Sí, y entonces ya estamos jodidas, ¿no? Y entonces esto nos jode un poco más. Creo que la apuesta que se ha hecho desde la respuesta comunitaria es sí decir que nos está pasando a nosotros, sí enunciarlo y ya, pues ya el estigma y la jodedera ya vienen como palomeadas, ¿no? Sí. O sea, creo que es el menor de los problemas en este momento. Claro. La mayor, lo que tenemos que hacer es ahorita centralizar y focalizar que está sucediendo de esta forma, porque es la manera en cómo vamos a lograr que se hagan las atenciones adecuadas y por otro lado, que en el momento que se empiece a efectuar la vacunación, se haga prioritariamente a esas poblaciones, ¿no? Porque de lo contrario, si no lo enunciamos, ahora sí que si no lo nombramos como es, porque lo que no se nombra no existe o no puede existir, si no lo nombramos como es a la hora justamente de exigir vacunación, de exigir atención, de exigir los diagnósticos, ¿no? Pues no, ¿a quién se la vamos a dar, no? O sea, ¿a quiénes? ¿Ven? Es que no están. Pues como no hay, ¿no? ¿Para qué hacemos? Entonces, claro. creo que lo que pasa es que comunicacionalmente se sigue apelando, y no nada más pasa con la viruela, ¿no? O ha pasado con el VIH, incluso lo podemos ver la gandallada que también se empezó a hacer cuando COVID, ¿no? Que es un problema de los que lo tienen, es un problema de unos cuantos. Y siempre para el Estado va a ser mucho más fácil decir, es que solo ellos lo tienen, entonces que ellos cuidan a los demás. Sí. ¿No? Entonces se vuelve bien problemático porque los que están teniendo ahorita viruela símica, pues no la están pasando bien. O sea, también hay que permear eso, que no nada más tienes viruela símica y quédate 5 semanas en tu casa. Estás aislado, no tienes redes de apoyo, justamente. Un dolor horrible. Los dolores son horribles, las afectaciones también que pueden llegar a pasar, y ya lo vivimos en el encierro COVID, son tremendas, ¿no? Claro. O sea, las secuelas a veces también son psicológicas, también son sociales, también tiene que ver con el acompañamiento que se tiene que ir brindando. Entonces, pues sí, o sea, tendríamos... Por ahí hay muchas discusiones de si tendríamos o no que decirlo. Sí tenemos que decirlo, sí tenemos que focalizarlo, sí tenemos que centralizarlo en que nos está sucediendo a nosotros, porque esa es la única forma en la que vamos a lograr que la respuesta sea hacia las poblaciones que están siendo afectadas. No hay otra forma. Y a eso sumándole el asunto de, bueno, cuando estaba lo del COVID era un pedo de qué pena decir que tengo COVID. Entonces, si le sumas ahora todavía decir que tienes viruela del mono y que todo el mundo intuya que es porque... por tus prácticas sexuales o porque no te cuidaste o por irresponsabilidad, que es como lo quieren hacer parecer, porque justamente vi un tuit al que diste respuesta, Alain, sobre el asunto de la mejor vacuna es la prevención. No, y tú contestaste, la mejor vacuna es la vacuna. Exacto. Es como si ahora en vez de que a los bebés le pongan la vacuna de polio, nada más le dicen que no te voy a dar polio, porque la vacuna es la prevención contra la polio. O sea, es como, ¿de qué? ¿De qué están hablando? Es un sinsentido. Mejor que se sinceren y digan, no tenemos dinero o no queremos comprar vacunas. Y no estamos sabiendo cómo controlarlo. Y aposta sería mucho más honesto, ¿no? Sí. La comunicación. Y entonces nosotros decimos, bueno, si no quieren comprar vacunas en el Estado, ocupamos que Cofepris apruebe para que entonces se puedan comprar en privado, ¿no? Sí. Pero ni siquiera ese nivel de comunicación tienen. Entonces, honestamente, lo que estoy viendo es que hay mucha gente que ya está muy harta, como nosotras, en el que de verdad ya no nos vamos a quedar callados. Ni calladas, ni callades, porque de alguna manera lo que estamos viendo es que este problema de salud pública, porque es una epidemia que pertenece al ramo de salud pública, ¿no?
No es un problema aislado de hombres que tenemos sexo con hombres. ¿Qué están esperando? La semana pasada ya hubo un caso en el cuartel general de la Guardia Nacional de un lugar. ¿Qué están esperando? ¿Que esto salte a la población general? Porque si eso es lo que están esperando, se va a convertir en una catástrofe horrenda. Ningún patrón te va a pagar 5 semanas de incapacidad. En una vacuna que puede salir hasta en $8 o $9, una incapacidad te va a salir mucho más caro que eso. Sí. ¿No? Y aparte, lo que más me molesta es que esta comunicación que inició de la mejor vacuna es la prevención, y lo voy a decir con todas sus letras, y va a ser el primer lugar en donde lo digo, me molesta que lo haya hecho Cencida, porque a mi parecer, si así nos están viendo con una epidemia que es emergente como la de la viruela del mono, ¿cómo nos están viendo a las personas que vivimos con VIH? Sí. Eres una puta, eres un irresponsable, tú no te cuidaste. La mejor vacuna era la prevención, mano. ¿Para qué vas si te acuestas con 20? ¿O para qué vas si le crees a tu novio? ¿O para qué vas si no usas condón? ¿O para qué vas si todo lo que ya sabemos? Con los prejuicios sabidos o sea, eso es lo que me molesta. Que una comunicación así haya salido desde un lugar que atiende personas que vivimos con VIH y con enfermedades definitorias de SIDA. ¿Qué nos están tratando de decir? Sí, porque aparte refuerza totalmente que la xerofobia y la misma nosofobia y todas las cuestiones que nos atraviesan como población ya vulnerada, están envalentonadas por las instituciones, ¿no? O sea, si de por sí ya teníamos como estos problemas con las atenciones en ciertas instancias de salud, ahora, como dice Alain, ¿no? De una institución que se supone que está diseñada para velar por las personas que vivimos con VIH, se vuelve complicadísimo, ¿no? Porque justamente o sea, lo que están haciendo es dejarle a unas cuantas personas y sí lo están convirtiendo en algo, porque los comentarios en redes son, pues, usen condón y cuídense, y entonces están transgiversando totalmente de lo que se trata la viruela, porque no tiene nada que ver de si usamos condón. No tiene que ver con una cuestión sexual, tiene que ver con el contacto, y en el sexo puede haber ese contacto, pero no necesariamente tiene que ver con el intercambio de fluidos, ¿no? Entonces, también hay que entender que no estamos hablando de una ITS y que no tenemos que empezarla a tratar desde ahí, y justamente desde esos lados. O sea, lo que es confuso, y eso es lo que de pronto hablamos hace unos días, que estos mensajes que están dando, ¿no? O sea, estos mensajes que se están desprendiendo desde las instituciones, desde Gatell, desde vamos a ver si la vacuna es efectiva. Estamos analizando. No, o sea, ¿cómo van a analizar una vacuna que están utilizando en otros países? ¿Qué están analizando? Y que aparte están viendo si aquí, como si en México, como si fuera un asunto de vamos a ver si en México es igual. Chance y los mexicanos tienen otra cosa y qué tal que ni es viruela. Sí, y entonces lo que se vuelve súper raro es esta cuestión de que aparte hay ya números que están comprobando que los casos están disminuyendo y que se están haciendo una buena contención en los lugares donde se está aplicando la vacuna, y que no hay otra forma de prevenirlo que no sea una vacuna, ¿no? Y que si estamos hablando también de atención y de diagnósticos, pues eso es mientras llega la vacuna, pero necesitamos o sea, no hay otra forma. O sea, el estatus actual, ¿cuál es? O sea, el país realmente, el Estado se va a hacer cargo de... ¿Ya está en proceso de compra de la vacuna o ya está en proceso de que permitan que se compre de forma privada? No absolutamente nada. No hay ningún avance en eso. Siguen preguntando. Estábamos platicando con una infectóloga muy, muy reconocida la semana pasada y nos decía, en virología, a ver si recuerdo que eran los 3 conceptos importantes en virología cuando hay epidemias. Identificar, contener, vacunar. No llevamos ni la primera porque la identificación se hace por medio de una toma de muestra que están tardando más de 10 días. Claro. No se está identificando, no se está conteniendo porque no tienes ni siquiera localizada cuál es la población en donde están. Si le están tomando, ni siquiera hay tomas de muestra. Ya te voy a decir algo súper grave que de verdad me preocupa muchísimo. En Ciudad de México tenemos las 2 clínicas especializadas Condesas, Cuauhtémoc e Iztapalapa, en donde se están tomando la toma de muestra desde junio. O sea, desde la última semana de mayo se empezaron a tomar las muestras ahí. En este momento están saturados. Claro. Están saturados porque es el único lugar en todo el país que están haciendo tomas de muestra de forma pública, ¿no? Si tú vienes en Colima, en el Estado de México, en Puebla, en Guadalajara, en todos lados no hay publicado el centro de diagnóstico, el centro de toma de muestra. Sí. Y entonces, ¿qué haces? Te tienes que viajar a la Ciudad de México. Hacerte y entonces la semana pasada llegó un chico de Nuevo León a la clínica especializada Condesa que tuvo que viajar en avión con viruela.
Claro. Para una toma de muestra que se pudo haber tomado en su estado, pero como su estado y su gobierno estatal y también Epidemiología Nacional no publica en dónde están los lugares de toma de muestra, pues entonces están obligando a la gente a salir a viajar. Sí, y justamente a la propagación, ¿no? O sea, es el mismo asunto. Y lo otro que me parece muy grave es que no hemos tenido ni una sola respuesta por parte de ninguna autoridad. Es decir, están viendo que estamos haciendo cosas. Porque no son ciegos, para eso sí están muy buenos. Las redes sociales las tienen perfectamente mapeadas. Y cuando tú entras a la Cámara de Diputados a pintar un atril de madera y a aventar pintura en una lona, inmediatamente te mandan un mensaje de ¿por qué hiciste esto? Así no. Ajá, así no. ¿Por qué hiciste esto? Claro. Y entonces la exigencia, ¿no? Termina siendo... Es que tenemos que sentarnos a platicar, como si los derechos de las personas LGBT o en este momento los homosexuales se hubieran logrado platicando. Es una tontería lo que están haciendo. Sí, hay que entender que el Stonewall empezó como una madriza, ¿no? Entonces es como algo que, no, con una piedra, ¿no? Con una pedrada. Entonces también eso es muy real y yo, es muy chistoso porque alguna vez yo platicaba con mi mamá cuando me decía... ¿Qué pasa cuando pasan estas cosas, ¿no? De ahora que entramos y tomamos parte en el podio de prensa de la Cámara de Diputados? Y yo le decía, es que es muy real esto que siempre te permea socialmente de hasta que no haces eso. Hasta que no haces esa acción, no hay forma, no te hacen caso, no nos pelan, ¿no? Y nadie se entera, güey. Y la gente también para ellos no existe. Entonces es bien bonito porque, y bien bonito lo digo sarcásticamente porque de repente los encabezados en los medios eran como rayan el mobiliario. Vandalizan. Y tú, ay, pobre mobiliario, güey. Y la gente está afuera ya queriendo. Y al otro día Es que que no, hicimos sí. eso, me mandan un audio, un chico, en el que no lo quisieron recibir en el McGregor del IMSS, en donde le dijo el doctor, eso es una infección de transmisión sexual, tienes que irte a atender con tu médico familiar. Vamos. Viendo nada más una fotografía, sin tomarle una muestra, el cuate no podía ni caminar de la proctitis que traía con las lesiones. Y entonces eso termina siendo irrelevante para las autoridades, porque lo importante es que tú rayaste un atril de madera, ¿no? Y pintaste una lona con pintura. Es que ¿no? se pasan también ustedes. ¿No vieron La Bella y la Bestia, verdad? Los muebles son personas vivas. Pero estamos viendo la 4T y la bestia ahí está. Sí, claro. No, claro. pero la bestia las bellas somos nosotras. La bestia la tenemos ya adentro. ¿Qué pasó? Pues a veces es padre, te decía, pero pues qué presumido. No, pero esta no. Pues qué presumido que tienes. Pero es eso, ¿no? O sea, desde tu privilegio de tener una bestia dentro también. No a todas nos podemos hacer eso, fíjate. Es muy real en cómo la respuesta comunitaria ha sido la que está realmente como ahí, ¿no? Como constante, como sonante. Son los que están ahorita justamente Alain y otras compañías crearon un registro comunitario para empezar a permear quiénes son las personas que están siendo afectadas y que puedan empezar a canalizarse. Tanto esos casos se puede hacer un subregistro o un registro real, ¿no? Respecto al oficial o que esté contrapuesto al oficial. Y por otro lado, empezar también a permear qué necesitan las personas, ¿no? Que yo me quedo mucho con eso la vez que nos juntamos la primera vez que nos juntamos varias personas, varias organizaciones a nivel nacional. Y Alain decía esto, ¿no? También hay que ver cómo ayudamos comunitariamente y socialmente, ¿no? O sea, de pronto la gente necesita una llamada, necesita nada más decir, güey, tengo esto y pues me siento, ¿no? Mal. Sí, es que es una locura, güey. La sensación ha de ser horrible de tenerlo, pero que en medio se sigue diciendo que no es algo grave, que no existe, que no está en ese nivel. Entonces, ¿cómo te sientes, güey? O sea, porque al ser una cuestión tan delicada que incluye tanto estigma y todo lo demás, pues como persona te puede afectar muy cabrón en cuestiones de ansiedad, depresión, o detonarte otras tantas. Y que también nos reta mucho como comunidad de hombres de la diversidad.
también nos reta mucho así como hemos dicho que el gobierno, el Estado y sus instancias no deben de repetir la historia, yo creo que también nos reta a la comunidad de hombres diversos a no repetir la misma historia, ¿no? A no segregarnos a nosotros mismos, a empezar así a reapropiarnos de nuestras prácticas, así reapropiarnos de quiénes somos, de cómo lo hacemos, ¿no? O sea, de estos datos que de pronto salen en los medios, de es que tienen más parejas sexuales. Pues sí, ¿y qué hacemos? ¿Qué herramientas usamos? No es para que... Es como el tuit que hace unos días, ¿no? De una mujer que decía, no hay vacunas para los niños. Si ustedes quieren seguir cogiendo, exigen una vacuna para seguir cogiendo. Es como de, a ver, chava, te estás equivocando, pero muy mal. Nosotros no somos el gobierno. A nosotros no nos tienes que exigir nada. Nadie nos tiene que exigir absolutamente nada basado en nuestras prácticas sexuales o nuestra orientación sexual. O sea, somos otras más exigiéndole al gobierno. Exactamente. Exacto. Y tu exigencia nuestra exigencia no borra tu exigencia. Ni al revés, sí, ¿no? ¿no? Ni la demerita. Ni la demerita, al contrario. Pero el asunto de quererle dar prioridad a las exigencias que parecen más sanas, más morales. Pues heteronormadas, ¿no? Más Al final de cuentas, porque pues las agendas no borran nada, ¿no? O sea, seguimos por ejemplo, en las cuestiones de VIH, en los desabastos, ¿no? Y también a esto, ¿no? O sea, y lo que pasa es que ahora le sumas una raya más al tigre, ¿no? Y se vuelve complejo porque de por sí las poblaciones ya están vulneradas y ya estamos hartas, ¿no? Estamos cansadas también. Entonces, ponerle una rayita más se vuelve cansino en muchos sentidos, ¿no? Se vuelve escalofriante, güey. Sí. Y cuando digo cansado no es de atender a las poblaciones, sino de justamente lidiar con esta cosa de personas diciéndote lo que deberías de estar haciendo o cómo deberías de estar exigiendo las cosas, y a estas personas que no están viendo, que no ven, ¿no? O sea, y que justamente también de repente existen estos otros discursos que por no querernos estigmatizar nos invisibilizan, ¿no? Y entonces nos borran. Y entonces eso es lo que tenemos que estar viendo, ¿no? O sea, Alain desde su trinchera y otras personas como Ricardo Baruch, como Jorge Saavedra, ¿no? O sea, las personas que estamos en los medios, ¿no? Que estamos como tratando de incidir y decir, sí nos está pasando a nosotros. Pero de repente llega un cabrón diciendo, es que a mí se me transmitió porque compré un scooter. Ah, sí, o claro. porque fui al gimnasio. Y es como ¿de qué estás hablando? Chica, pero en el gimnasio, ¿qué hizo? Porque yo sé lo que pasa ahí. También no seas payasa, que no sea payasa. ¿A qué gimnasio fue para empezar? ¿A cuál fue y por qué no estoy suscrito? ¿A cuál fue y por qué no estoy suscrito? Pues vamos a ver justamente lo que tengo aquí de información sobre lo que es la viruela símica. ¿Acá quieres agüita? Sí, ¿puedo tomar más agua mineral? Claro. Gracias. Que sí. Mira, la viruela símica es una zoonosis vírica, es decir, una enfermedad provocada por virus transmitidos de los animales a las personas. Otra más. Esta produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de la viruela en el pasado, aunque menos graves, dice aquí. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela símica se ha convertido en un... Por eso ahí te va, es que aquí es donde va a empezar el problema, güey. Se ha convertido en un ortopoxvirus más importante para la salud pública. Los signos clínicos de la viruela símica suelen ser fiebre, erupción cutánea e inflamación de los ganglios linfáticos y puede provocar una variedad de complicaciones médicas. La viruela símica suele ser una enfermedad autolimitada con síntomas que duran de 2 a 4 semanas. Puede causar cuadros graves. Recientemente la tasa de letalidad ha sido de alrededor del 3 al 6%. El virus de la viruela símica se transmite al ser humano por contacto estrecho con una persona o animal infectado o con material contaminado por el virus. El virus de la viruela símica se transmite de una persona a otra por contacto estrecho de lesiones, líquidos corporales, gotículas respiratorias y materiales contaminados como la ropa de cama. El cuadro clínico de la viruela símica se asemeja al de la viruela, infección por ortopoxvirus, relacionada que se declaró erradicada en todo el mundo en 1980. La viruela símica es menos contagiosa que la viruela y causa una enfermedad menos grave. Las vacunas utilizadas durante el programa de erradicación de la viruela también proporcionaron protección contra la viruela símica. Se han desarrollado vacunas más nuevas, una de las cuales ha sido aprobada por la prevención de la viruela símica. También se ha autorizado para el tratamiento de la viruela símica un antivírico desarrollado para el tratamiento de la viruela. O sea, esta cuestión de los síntomas. Se repite mucho que no es tan grave como la viruela que se erradicó en 1980 y se repite también la cuestión de el medio de contagio
y la parte de mortalidad del 3 al 6%. El hecho de que lo vean aquí como con tasas muy bajas de mortalidad, aunque digo, obviamente cada persona que muere es una desgracia, pero esto también está contribuyendo a que la gente no le dé el foco de la gravedad que puede tener si se sale de control. Yo creo que el que no le den el foco de la gravedad es a quienes está afectando principalmente. Yo sí creo que ese es el problema. El problema es que le pasa a los jotos, ¿no? Y a los bis y a los HCHs. Y entonces eso o es... a los heteros que tienen sexo con otros Ajá, hombres. ¿no? Que ya no son tan heteros, sí, o esos sea, son. Ay, que sí. ahí engloba un poco a lo... Por eso hago esa división, ¿no? De gente que se identifica como homosexual o como gay, gente que se identifica como bisexual y hombres que simplemente tienen sexo con otros hombres y que no se identifican como ninguna de estas dos partes anteriores, ¿no? Y que también pasa, ¿no? Y que también ahí hay una lucha bien grande con nuestros machismos, ¿no? O sea, incluso entre los mismos hombres, ¿no? De la diversidad. O sea, si no, bueno, ya porque lo hacen, ya también son... Entonces, hay una cuestión de que no son problemáticas de preferencias, ni de orientaciones, ni de nada de eso, ¿no? Que sí, yo creo que sí tiene que... El mayor riesgo de que no se está dando esa focalización tiene que ver con la población a la que le está sucediendo. Y a eso le sumas todas estas cositas, ¿no? De, bueno, pues no es tan grave, no es tan... Y hay poquitos casos, como en el caso de nuestro país, ¿no? Pero nada más hay 500, güey. Y ya. Nada más. Que aquí no importa cómo se identifiquen incluso estos heterosexuales que tienen sexos con otros hombres. O sea, si ellos no se identifican así, nosotras sí las identificamos. Hasta los tenemos en WhatsApp. No, pero el asunto es... Sí, es como que todo suena de demeritar un poquito este pedo, ¿no? La gravedad. No, y además de que, miren, si esta... Es que de verdad, es que de verdad pienso en la catástrofe en la que estamos metidos, en serio. Con un subsecretario que además a la semana de que empezamos a molestar con el tema de la vacuna dijo, primero, esta epidemia no se va a generalizar en toda la población, ¿no? Okay. Después salió a decir que la vacunación no iba a ser generalizada, sino que tenía que ser con poblaciones focalizadas, ¿no? Uh-huh. Después salió a decir que estaban estudiando la eficacia de una vacuna. Después salió una vez a las 6 de la mañana de una conferencia, yo creo que estaba bastante crudito el señor, a decir y hablar de la ¿cómo se llama? De toda esta guerra, ¿no? Nuclear y no sé qué. Y la forma en la que las farmacéuticas utilizaban las enfermedades para comprar medicamentos y no sé qué tantas tonterías. Como diciendo de que ¿para qué quieren que compremos la vacuna? Vamos a caer en su juego, casi, ¿no? Ya saben. Y después, recientemente, esto que hizo Cencida, ¿no? En donde fue literal una provocación. Yo lo sentí como una provocación. No sé los demás cómo lo hayan sentido, pero yo lo sentí como una provocación. Uh-huh. O sea, yo que vivo con VIH y que además hemos estado desde la primera semana haciendo materiales, traduciendo materiales, yendo a los lugares de encuentro a pegar información, siguiendo haciendo pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C, porque además tenemos que reconocer una cosa. Esta cosa no es mortal. Pero si tú eres un hombre que tiene sexo con otros hombres, que no te has hecho tu prueba de VIH o que no tienes tus pruebas de hepatitis C o sífilis y te llega a dar viruela, sí te va a pasar algo. Sí, claro. Te pasa. ¿No? O sea, ya pasó. Sí, pero hay muchas implicaciones bien complejas, como el asunto de, güey, la chamba. O sea, si te van a dar un diagnóstico en 15 días o en una semana, ya lo pueden tomar como abandono de trabajo. Te lo voy a decir súper claro, y ahí está mi bolsa. Vengo yo de ver a un chico que vive en Gustavo Madero, que se dedica al trabajo sexual y a la creación de contenido en redes sociales. Lleva 3 semanas sin poder trabajar porque su cuerpo es el método de trabajo. Es la herramienta de trabajo. Tiene viruela, no tiene trabajo, no pudo recoger sus antirretrovirales, y entonces para eso se necesita toda la comunidad de la que decía Ro, ¿no? Es decir, sí, ok, vamos a exigir, pero también tenemos que hacer lo que nos toca. ¿Y qué nos toca? Pues escuchar a la comunidad de donde somos parte, escuchar a los pares. ¿Qué necesitas? ¿Antirretrovirales? Ok, yo te dono, échame tus papeles, yo voy a recoger tus medicamentos. ¿Qué necesitas? ¿No has comido? ¿No tienes lana para comer? Pues entonces hay que armarte algo para que comas. ¿No has pagado los servicios? Pues hay que hacer una vaca para que pagues los servicios, ¿no? Es decir, no esperemos... ¿no? Y este es un mensaje muy claro a la comunidad de hombres que tenemos sexo con otros hombres. No esperemos a que el gobierno nos haga caso, porque claramente no nos están haciendo caso,
Sí. No esperemos a que eso suceda para que nosotros hagamos lo que nos toca con nuestros pares y que no seamos, ¿no?, siempre los mismos de siempre diciendo, oigan, échenos la mano para juntar esto o hay que hacer una vaca para esto. Todos lo podemos. O sea, urge echar la mano, pero también por lo menos, también a veces urge quedarse callado, güey. O sea, me refiero a no replicar discursos que van a llevar a que esto no avance. Yo sí creo que si no estás ayudando, la mejor forma de ayudar es cállate la boca. Sí. Y como diría algo que he aprendido mucho de Alain es, hay mucho trabajo, bebé, como para estar concentrado en tonterías, ¿no? Sí. Entonces creo que también ahí es una cuestión de justo, o sea, hay que entender que estos trabajos comunitarios que justo se están haciendo, y cuando hablaba de que ha sido la respuesta más inmediata, pues tiene que ver que no hay información tampoco, ¿no? Si te metes a los portales oficiales, la información es escueta, cero focalizada, ¿no? O sea, es totalmente infantilizada, ¿no? Y parecen comerciales de mucho ojo, güey. Ajá, sí, y entonces, esto que han hecho, justamente Vive Libre y otras instancias, otros canales que también se han ido sumando, ¿no? Son importantes porque justamente lo que hacen es ir dándole... Dice que ajá. Perdón. Le han ido dando como continuidad dentro de la comunidad, ¿no? Y justo yo creo que lo que más nos toca, como bien lo dice Alain, pues es cuidarnos, ¿no? Sí. Y empezar a tejer como estas redes, como entendiendo, porque también por ahí va a salir el discurso seguramente y no debe tardar como de, bueno, pero pues ustedes háganse responsables como esto, ¿no? Que ya hemos dicho, porque ustedes lo decidieron, porque pues sí, pero esta cosa de la comunidad que yo creo que también no se entiende mucho y no se entiende cuando no se está dentro de ella y cuando no se vive dentro de ella y de las formas en las que nos atraviesa a los maricas el cómo vivimos el día a día, ¿no? O sea, cuando no se está atravesado desde la segregación, desde la persecución, desde la culpa, desde el shame, ¿no? Pues claro, o sea, este caso que decía ahorita Alain, decir, bueno, un generador de contenido y o un trabajador sexual, y entonces le dirías, ay, no, pues ni modo, ¿para qué trabaja de eso? Pedo, y es como, no, es trabajo. Sí, ¿no? pero justamente le da argumentos a esta gente, les cae perfecto, güey. Sí. Les cae perfecto, porque la moralidad está a tope. ¿No? Y fíjense que ahorita que los estaba escuchando, yo dije, a ver, voy a checar a ver si ya pusieron algo más en el portal del gobierno de Viruela de Símica. Y lo único que tienen es dibujitos en donde aparecen o se relacionan con el género femenino, ¿no? Aquí están. Una niña con colitas, ¿no? Una mujer con un fleco. Y entonces te ponen ahí las imágenes, ¿no? De cómo se pueden contagiar las personas. Y eso es lo único que tienen. No tienen ni siquiera un lugar en donde te puedes tomar la muestra, a donde puedes llamar si tienes dudas. Parece un folleto de Kitsania, te decía. Es absolutamente innecesario una pendejada así, si no te va a ayudar. Sí. Si no te va a decir en dónde vas. ¿No? Pero lo que sabemos que quieren decir con eso es estamos haciendo algo. Estamos haciendo algo, claro. Es que eso es importantísimo para este gobierno. Y lo que quiero también mencionar es otra cosa. A mí me parece muy grave que los consejos para prevenir y eliminar la discriminación, tanto estatales como el nacional, que no sirven para nada, ¿no? A excepción de algunos honrosas excepciones, no están haciendo ninguna campaña al respecto de si no te quieren atender en los servicios de salud pública. Porque estamos viendo que no los quieren atender. Apenas el día jueves de la semana pasada me llama un chico y me dice, oye, es que no me quieren atender en el McGregor del IMSS, ¿no? Ahí yo recibo mi tratamiento antirretroviral y no me quieren recibir, o sea, no me quieren tomar la muestra. Me dicen que esto es una infección de transmisión sexual, que me vaya a mi clínica familiar. En mi clínica familiar dicen que esto no es una infección de transmisión sexual, que me tengo que ir a tomar una muestra de viruela, pero no me dicen dónde. Y aparte yo no puedo caminar, ¿no? Hasta que por pura chiripa tuvo una conocida dentro del IMSS y lo pudieron ingresar. En este momento está internado, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar con esta situación para que el gobierno pueda realmente entender y escuchar que no es un capricho lo que estamos pidiendo? ¿No? Porque ni siquiera se lo estamos pidiendo, se lo estamos exigiendo. La vacunación es parte de nuestro derecho a la salud o el acceso a este. Si no somos escuchados a partir de una exigencia en donde nuestra salud, ni siquiera la vida, pero nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra vida social, nuestra vida familiar, porque todos aquellos que, si tenemos grupos poblacionales definidos como hombres que tenemos sexo con otros hombres, y hay personas que se están infectando y que en su familia o con sus parejas o en su círculo social no saben que son homosexuales o bisexuales, genera otros problemas. ¿Qué pasa entonces con
los adolescentes y los jóvenes que están iniciando su vida sexual. Y que muchos de ellos tienen relaciones sexuales con personas adultas. Sí, y que la gente sigue pensando que eso es como, ay, pues es que así lo eligió. Pues no, porque los lugares clandestinos para tener sexo donde uno va descubriendo su sexualidad como gay, digo, se ha cambiado a lo largo de los años, pero para que usted lo sepa, los lugares de encuentro son esos lugares como vapores, como cines porno, o incluso lugares tal cual, lugar de encuentro que tú vas, pagas una cuota, andas en calzones, tienes sexo con otros hombres, hay cuartos oscuros. Esto existe. Me parece increíble que también sean ustedes quienes andan pegando ahí la información, güey. Porque el gobierno también sabe que existe porque su mochada se lleva. Tiene que ser ahí porque primero son lugares que nos toca cuidar. Aunque no los ocupemos, aunque no sean lugares, no, y lo digo por quien sea, ¿no? O sea, no lo digo yo, no los ocupo, no, aunque no los ocupe, aunque yo, fulano de tal, no los ocupe, nos toca cuidarlos, son lugares que le pertenecen a la comunidad de HCHs y son lugares que están perpetuados gracias a estas otras prácticas perpetuadas socialmente, de estarnos jodiendo, de estarnos orillando a que no somos permitidas visualmente y entonces nos llevan a... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya dijo Alain, pues cuidarnos. Ahora, algo que quisiera como puntualizar es que justamente en estas cuestiones que hablabas ahorita de que todas estas sintomatologías y cómo suceden las cosas, pues parecen que no son graves, pero han resultado ser muy dolorosas, ¿no? Y entonces también están siendo muy dolorosas para estos hombres justamente diversos que están lidiando con todo lo que pasa después. Por ahí hay un artículo muy interesante en la red sobre todas las heridas, ¿no? Que quedan después de tener monkeypox y que son bastante violentas y bastante incómodas porque quedan muchas en el ano, ¿no? Y en la boca y no nada más es eso, ¿no? También queda esta cuestión y lo hablaba con alguien de una asociación de Vallarta ahora en la conferencia de hombres gays, que nos decía, tenemos trabajadores sexuales o gente que trabaja de su cara, de su cuerpo, con heridas que tienen que ser restauradas, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hacemos, no? También, o sea, parece que no es grave, pero sí es grave, ¿no? Sí está afectando y vuelvo, no nada más hay que apelar a la enfermedad como algo físico, la enfermedad también es mental y también es emotiva, ¿no? Y entonces ahí también se ejercen como estas otras cosas donde de por sí, por eso decía hace rato, de por sí ya somos poblaciones bastante jodidas, ¿no? Y bastante perseguidas y bastante oprimidas. Ya a esto le sumas comentarios como lo de la señora, pero es que hay niños queriendo vacunas y ustedes quieren vacunas para seguir cogiendo. Y entonces es ahí donde dices, el no, prejuicio bebé. absoluto es porque somos homosexuales, porque no está bien que te acuestes. Es que yo creo que esto es lo que está complicando demasiado las cosas. Pero estoy seguro que hasta este momento del programa hay muchas personas diciendo, pero es que ellos tienen la culpa. Y es que en serio, güey, es en serio. Que el público de este podcast es muy amoroso. O sea, él lo vio de que los comentarios cuando hablamos de VIH, pues si te topabas 2 comentarios, 3 al respecto sobre... En realidad fueron a quemarme mi casa y no es cierto. Ay, no es cierto. No, son muy amorosos aquí en temas de nicho. Lo que él haga en Twitter ya es otra cosa. Es que también no se puede todo. Es que esas no son las formas. Es que no son formas, sí, también. Entonces, no es cierto. El asunto es que ahorita hay gente convencida de, bueno, pues es que... Bueno, cuando fue lo del VIH, salió algo similar en el asunto de cambien su forma de practicar sexualmente. Si esto se transmite sexualmente o con el contacto sexual o cercano, dejen de tener sexo. Es súper fácil decir eso. Pero es que es totalmente punitivo, ¿no? Recuerdo un poco cuando una vez, y voy a poner este ejemplo súper burdo, ¿no? Una vez yo traía un iPod de estos gigantes de caviar, que tenían mucha capacidad. Me lo quitaron en el Metrobús, iba yo entrando, me lo sacaron. Dejé de escuchar música y dije, a la madre. Y me acuerdo que llegué muy enojado y dije, chale, me robaron mi iPod. Y mi tía dijo, ¿para qué sales a la calle con él? ¿Cómo ibas vestido? Yo, pues es que ahora resulta que yo tengo la culpa por poder tener algo que yo quiero. Pero es que traías puras canciones de jeans. También tú. ¿Y cómo ibas vestido? No, es que también. ¿Qué hora era? Más chiquito que el mío. Ibas en el último vagón del Metrobús. No seas payaso. Si esto le sucediera a la población heterosexual, ¿realmente hubiese alguien que dijera, dejen de coger? No.
No, Pues porque, porque sí. por ejemplo, ahora que yo tenía como esta discusión justo a partir de estos tweets de las vacunaciones, y por ahí había una cosa que yo decía, no, a ver, entendamos que no lo vamos no se permea con un condón, ¿no? Y entonces alguien me decía, es que ustedes quieren el mismo derecho que nosotros de tener sexo sin condón. Y dije, ¡ah! No, ¡Ya salió el peine, mames. bebé! Es que eso resume todo, cabrón. Eso resume todo. Que no podemos ser iguales. Es que el Que asunto no es somos ese. iguales. No, es que No somos es iguales, güey. Lo de ustedes es una decisión. Lo de ustedes es un Sí. estilo de vida. Lo de ustedes es promiscuidad. Lo de ustedes es... Y todo suena a... esa frase que dijo esa persona resume todo, güey. Sí, es lo que en el fondo totalmente. piensan. Es lo que en el fondo piensan. Lo piensa, pero además se materializa cuando son, por ejemplo, personas tomadoras de decisiones o personas en posiciones súper poderosas, como un subsecretario de salud, donde es muy fácil decir, ok, ¿saben qué? Tenemos un grupo de vacunación, porque además, o sea, ahí les voy a aburrir un poquito. Tenemos un grupo de nuevas moléculas que sesionó este febrero en donde se aprobó el uso de esa vacuna. Tenemos una legislación de COFEPRIS, ¿no? Y de, aparte, publicado en la Gaceta Oficial de la Federación desde el 2013, en donde COFEPRIS puede dar el visto bueno a una vacuna que no está siendo utilizada en México, pero que está siendo utilizada en otros países. Desde hace 9 años. Pues. Desde hace 9 años, o sea, hay toda una legislación que permite el ingreso a una vacuna. ¿Cuál es nuestro mayor problema? El subsecretario de Salud, que está actuando como una persona antivacunas, ¿no? Desde la COVID pasó lo mismo. ¿Cuántos meses pasaron para que hubiera una vacuna contra la COVID en México? Sí. Cuando en otros países ya estaban hasta por la segunda dosis. Sí, o cuánta gente no fue a Houston a vacunarse. A vacunarse, porque claro. aquí no se estaban comprando vacunas. Que entonces pareciera que es lo que va a empezar a suceder. O sea, van a tener que las personas que tienen ese privilegio van a poder viajar a vacunarse. Sí. Pero para ese momento es que hay que entender una cosa. Hablando de cambiar nuestra forma de tener relaciones sexuales. Con la cuestión del VIH primero se pidió que no tuviéramos relaciones sexuales. Después se enfocó mucho a utilizar preservativo. Ahora... que la gente entienda que la propagación de la monkeypox con preservativo no es suficiente, güey. O sea, incluso es más propagable que el VIH en ese sentido. Y que no tiene nada que ver. O sea, lo que tenemos que dejar de pensar es sí. O sea, a mí me gusta mucho esto que ya se dijo, ¿no? O sea, médicamente le puede dar a cualquiera. Estadísticamente nos está dando a nosotros, pero no nos está dando por una cuestión específicamente sexual, ¿no? Entonces también hay que empezar a separar, porque esto es como cuando tenemos estas discusiones de los baños, ¿no? Y es de, no, bebé, o sea, una mujer trans puede entrar al baño que quiera entrar, ¿sabes? Porque a la que le causa un problema, al que le obsesiona la genitalidad de las personas trans, es a ti, ¿no? Y eso es lo mismo que pasa con nosotros, ¿no? O sea, al que le causa una obsesión fuertísima lo que hacemos adentro de los baños o adentro de los cuartos o en los cuartos oscuros, son las personas, y no nos podemos hacer responsable, porque tendremos que ver por qué y para quién no les causa demasiado conflicto, y tendrían ellas que empezarse a hacer cargo de lo que está sucediendo. Y hay otra cosa, que no se sientan tan ajenas y tan ajenos, porque aquí vamos a hacer tipo campaña como las que les gusta, esas que parecen comercial de mucho ojo. Su niño o niña de 16, 17 está accesando a esos cuartos oscuros, está yendo a esos cines pornos. O sea, ¿cuántos de nosotras no empezamos así nuestra vida sexual, güey? Totalmente. Yo empecé mi vida sexual en cines porno en Tampico, Tamaulipas, que sí los hay, Tamaulipas, en vapores. A la ciudad de donde esté viaje, hay un vapor, hay un cine porno, o mínimo hay una placita donde en la noche ahí nos encontramos. O unos baños, ¿no? O unos baños con un glory hole, que lo que usted no sabe, que el glory hole es un hoyo entre cuartito y cuartito, donde se introduce. Ay, sí. Bueno, el asunto es, acceso tenemos. No se sienta usted tan ajena y tan ajeno, porque puede estar escupiendo para arriba. Y lo importante aquí es empezar a discursar que justamente el no sentirnos ajenos a esas narrativas nos va a hacer que estos niños de 17, de 16, ¿no? Que empiezan a ejercer su vida sexual, lo puedan hacer con mejores herramientas. Y que todo esto que ya nos está pasando no siga repitiéndose de esa manera, ¿no? O sea, la mejor manera de cuidarnos no es fiscalizándonos. Sí, y está bien que defendamos esos lugares porque sí nos pertenecen, pero al mismo tiempo, qué maravilla sería que la gente
con nuestra preferencia, nuestros estilos de vida o nuestras identificaciones pueda vivir su sexualidad de una forma más iluminada. Y suena a que estoy hablando solo de que no sean lugares oscuros. Y sí, a eso me refiero. O sea, nosotros aprendemos a validar que valemos como personas o que podemos tener una vida sexual activa y sana de esa forma en lugares que regularmente no lo son tanto. O sea, aprendemos, porque si usted no lo entiende, como no lo vive desde este lado, crecemos todo el tiempo con sentirnos insuficientes para que usted nos acepte, ¿no? Eso es algo que traemos ahí un chip, nos esforzamos al doble, somos perfeccionistas, y por eso nos cuesta tanto trabajo no irnos a validar estos lugares porque no tenemos sexo como usted, no nos agarramos de la mano saliendo de la secundaria. O sea, nuestras primeras veces fue atrás de unos cilindros de gas, dijera el Scafi. O sea, en un barrio, en un lugar oscuro, sucio, propenso a este tipo de enfermedades también. Entonces, y el tener relaciones sexuales en esos lugares no nos hace peor persona. Así es. Un heterosexual. O que un homosexual teniendo su primera vez en un hotel lleno de una cama llena de rosas. Es decir, la socialización del sexo homosexual es en esos lugares. Así es. Ahí conocemos al sexo. Ahí hasta la fecha, ¿no? Y creo que lo importante en este momento de llevar información a esos lugares es que ahí esté lleno de gente. Hasta este momento, la gran mayoría de lugares de encuentro nos han recibido la información, nos han dejado pegar información. Perfecto. ¿No? Contaditos son los que no, pero en realidad casi la gran mayoría sí. Y lo que hemos estado viendo es que hay personas que sí están tomando las precauciones ahí. O sea, es decir, hay que hacer también un ejercicio, ¿no? De conciencia. Si yo me estoy sintiendo mal, si estoy teniendo fiebre, si estoy teniendo lesiones, si me siento con los ganglios inflamados, hay algo que no está bien. No tengo que ir a un lugar de encuentro en este momento. Tengo que ir más bien a un doctor. Sí. ¿No? Que luego también ahí pasan cosas, ¿no es cierto? No. No, sí. Entonces, creo lo importante en este momento es, si tú ya estás en un lugar de encuentro y estás leyendo que estos son los síntomas y cumplen con lo que yo traigo en este momento, agarro mis cosas y me voy a mi casa y voy a que me tomen una muestra. Si estoy en la Ciudad de México, por favor, tengamos también un poquito, pues, de apertura a la hora de hablar de esto. Tenemos en Ciudad de México 2 lugares en donde están haciendo muestras todos los días. Los centros T3, ¿no? Yo les puedo recomendar el de Chabacano, que ya tiene una queja y que gracias a esa queja ya están atendiendo bien. Y el de Gustavo Madero también, que es un muestreo grande, ¿no? Todos los centros T3 están tomando muestras para viruela símica. Si no los están atendiendo, si no los están queriendo tomar la muestra, inmediatamente escriban a alguien, ¿no? Aquí estamos nosotros 2, pero hay un montón de gente allá afuera que les puede ayudar a la queja y que además los puede redireccionar a que se vayan a tomar la muestra, ¿no? Es súper importante que sepamos cuáles son las características o cuáles son los síntomas. Dolor de cabeza, fiebre, ganglios inflamados, dolor lumbar, mucho cansancio o fatiga y obviamente las lesiones. Las lesiones pueden o no aparecer. Hay casos que no tienen lesiones y no se les puede tomar la muestra porque la muestra se toma de una lesión. Entonces, hay casos que no tienen lesiones y entonces tendríamos que comportarnos como una persona que tiene viruela, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues, no puede haber toma de muestra. Sí. Pero las personas que están presentando lesiones pueden ser lesiones en la cabeza, en la cara, en el cuello, en las manos, en las plantas de los pies, en las palmas de las manos, en los genitales. ¿Sí? Esas son reacciones esperadas. ¿Qué es lo que yo les recomiendo en este momento? Y que de verdad lo hagan, que no les gane el pánico. El pánico, la ansiedad y el quiero que me atiendan y el quiero irme a tomar una muestra de forma desesperada, lo único que hace saturar. Es darle al traste a todo tu proceso. Porque si tú estás a las 7 de la noche viendo que tienes lesiones, en ese momento nadie te va a tomar la muestra. Tienes que guardar reposo, tienes que guardar aislamiento, no compartir tu cama con nadie, no compartir tu toalla, no compartir jabón. El baño se tiene que compartir porque estamos en México y todos vivimos con 1 o 2 o 3 o más personas de nuestra familia o no, roomies. Pero se tienen que tomar las precauciones de desinfección cualquiera. Un bote con cloro y agua y se limpia. Listo. Tampoco debemos exagerar, ¿no? Era lo que platicábamos la vez pasada en un space. No exageremos con las medidas de limpieza, porque lo único que vamos a hacer es hacer sentir mal a la otra persona.
Claro. Y lo que no queremos es empezar a estigmatizar a partir de detalles como lo que ha pasado con el VIH, ¿no? Sí. Entonces, sí debemos de identificar cuáles son los síntomas, tener ubicados en Ciudad de México cuáles son los centros T3 o las clínicas especializadas en donde podamos ir a tomar la muestra. En Iztapalapa se están tomando de 9 a 1 de la tarde. Por favor, vayan a Iztapalapa porque Cuauhtémoc está mucho más saturado. Sí, y vaya si realmente usted tiene los síntomas, porque volvemos al asunto de desde la desesperación y desde esta cuestión del miedo es... Aunque no tengo los síntomas, hay gente que seguramente está yendo a estos centros y está somatizando y alentando. Porque a la gente que ve este podcast, yo sé que cada episodio usted siente que tiene lo que estamos hablando. Ya el día que hablamos de bisexualidad, y yo dije, ¿y si, mana? El día hasta el de adopción, dije, ¿y si soy adoptado? ¿No? Y la misma jeta a mi papá. O sea, el asunto es que a la gente que ve este programa nos pasa eso. Yo ahorita estamos hablando de viruela del mono y ya sé que siento que me pica la cabeza, güey. O sea, pero es normal. Pero aparte tenemos que entender que estamos insertados en eso, ¿no? Y que justamente está bien que eso nos sirva para entonces tener una mayor caption de información, ¿no? Y que podamos estarla actualizando todo el tiempo. O sea, si me va a obsesionar, ahora le va, te obsesione, pero entonces que sea como en un punto positivo, ¿no? Sí. Para sumar, para decirle a los demás o a las demás, oye, a ver, esto puede ser esto, ¿por qué no vas acá? Si estás viendo este video. A mis hermanos, ¿no? A mis amigos. ¿No? Y alguien te dijo, oye, me duele aquí, güey. Claro, y entonces redirecciona, no alarmes, redirecciona, no hay, o sea, más que alarmarnos, nos tiene que poner buzos, ¿no? Nos tiene que poner atentos, exacto. Que nos obsesione en el sentido de que esta información la comportamos con mucha gente, güey. Exactamente. O sea, porque no está, o sea, y usted no va a ir a un cuarto oscuro, sí, porque señora. de todas maneras, si terminas yendo, no, a que te revisen es lo de menos, al menos ya fuiste y te revisaron. Y es que al rato en los cuartos oscuros la fila para ver la información también te está diciendo, con este pretexto, más, como los héteros que dicen, voy al antro gay porque me gusta la música, sí, chava. O sea, sí sabemos. Sí, al rato la fila de que, aquí están los carteles que pegó. Bueno, ahora, ¿de dónde viene la viruela del mono? Los científicos aclaran que los monos no son la fuente original del virus, pero sí son los primeros animales que se vieron infectados con este poxvirus. Al notar que el virus enfermó a los monos, los científicos afirman que no eran el reservorio natural ni la causa de la aparición del patógeno. Muchas especies de animales pueden contraer la viruela del mono: erizos, musarañas, ardillas, osos hormigueros, perritos de las praderas. ¡Ay, perritos de la pradera! Todos estos pueden contraer el virus y, en determinadas circunstancias, transmitirlo a las personas, pero no todos los roedores y otros pequeños mamíferos identificados como víctimas del virus pueden propagarlo hasta producir una epidemia, indicó John Jacques Muyembe, microbiólogo que dirige el Instituto Nacional de Investigación Biológica en la República Democrática del Congo. Durante un reciente panel de discusión organizado por el Instituto de Salud Global de Harvard, la búsqueda de la fuente, no es cierto, es que eso lo dijo en esa plática, ahí le va otra vez, punto y aparte. La búsqueda de la fuente de esta enfermedad continúa, incluso si se detiene este brote multinacional, la viruela del mono seguirá siendo una amenaza. La OMS alerta del aumento de los casos de la viruela del mono en América Latina. La Organización Mundial de la Salud alertó el pasado 25 de agosto del aumento de los casos de viruela del mono en América Latina por la falta de concientización, casual, y de acceso a las vacunas. El número de casos notificados en el mundo se redujo en más de un 20%, aunque los nuevos casos aumentaron en América, siendo Estados Unidos el país con el mayor incremento. La organización dijo que hay indicios de que el brote está disminuyendo en Europa, donde una combinación de medidas eficaces de salud pública, cambio de comportamiento y vacunación están ayudando a prevenir la transmisión. Sin embargo, en América Latina en particular, la concientización y las medidas de salud pública insuficientes se están combinando con la falta de acceso a las vacunas para que crezca el brote, explicó el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. El fabricante de la vacuna, Bavarian Nordic, firmó un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la rama regional de la organización, para apoyar el acceso a su vacuna en América Latina y el Caribe. Pues sí, si no estamos informados, o sea, en Europa está reduciendo porque tienen la vacuna, la concientización. Aquí, de los 3 pasos que hablaste, apenas estamos medio mal en el primero, ¿no? En el de identificación. No, es que no hemos ni empezado. No hemos ni empezado. No, y además visibilizar que, por ejemplo, en Canadá, en Países Bajos, en Holanda, en Australia, el gobierno decidió vacunar
en lugares de encuentro. No mames, ¿cuándo vamos a tener eso aquí? Jamás. No, pues Parece lo que una tenemos fantasía. es que están analizando una vacuna. Que ya se está poniendo. Y la información en esos lugares de encuentro que no puso el gobierno. O sea, la Es que es pusieron eso, ¿no? ustedes. Todo está sucediendo desde la organización de las sociedades civiles, pero aparte también hay una cosa como casi como que te estuvieras adelantando, ¿no? Y es como, pues claro, porque si no, no estarían atendiendo. Y parecería entonces, y no parece tan descabellada esta idea de que deberíamos, personas viviendo con VIH o personas homosexuales, hombres que tenemos sexo con hombres o personas trans, está liderando todos estos centros de diagnóstico de diferentes cosas que están afectando directamente a la población, porque en Nueva York, la persona encargada de todo este tema de viruela y de salud pública es un hombre homosexual con VIH. Claro, wow. Y entonces tienen todo un centro, ¿no? De detección de viruela, tienen todo un tamizaje al respecto, tienen vacuna en lugares de encuentro, tienen absolutamente todo. Y entonces en México tenemos un subsecretario que se faja una camisa polo, Eso que no no se hace. puede encontrar, ¿no? Una eso es similitud lo al más grave de respecto. todo. O sea, Es que sirvió ¿no? porque la gente ya se imaginó cómo es esta De persona. verdad, o sea, es como una cosa muy, muy extraña al respecto de, claro, por eso hay tweets de Sencida diciendo que la mejor prevención es la mejor prevención, la mejor vacunación es la prevención, ¿no? O un subsecretario de salud, ¿no? Heterosexual, cis hetero, en donde dice, estamos analizando una vacuna. Ahí vamos. Sí, entonces no puede parecer descabellado que necesitamos a personas viviendo con VIH, personas trans, personas de la diversidad, personas que viven los problemas de salud pública, liderando todos estos problemas o las soluciones a los problemas. Y es que hay una comprobación totalmente de esto que dice Alain, ¿no? De donde si no estás atravesado por ninguna de estas problemáticas, es imposible que tengas esa perspectiva. Y entonces... Se me ocurre, si no estás atravesada por estas problemáticas, ¡cállate! Cállate. A mí se me ocurrió Deja que de sí. hablar A de mí se me ellas. ocurrió otra cosa. Cuando digo, si no estás Ay. atravesado, pero no nos está albureando usted, gente. Y luego, No, eso. O sea, que sí es importante que nos crucen estas cosas porque desde ese lado podemos ejercer una perspectiva, ¿no? Incluso en los medios está sucediendo, ¿no? La gente que puede hablar desde sus disidencias identitarias o sexoafectivas, ¿no? Desde las personas que vivimos con VIH, que somos las que estamos poniendo las cosas ahí, ¿no? En los medios y como se tienen que empezar a mencionar y a decir. O sea, somos las que estamos como realmente como permeando todas estas cuestiones, pero es muy, y lo hablábamos un poquito fuera del aire, ¿no? O sea, como esta cuestión de es que si no te cruza, no, es imposible que puedas ver, ¿no? Y entonces este vato que justamente menciona Alain, que aparte es un tipo que todo el tiempo está hablando de sexo bareback, ¿no? Y es su bandera y es Leder. Y entonces... ¡Qué fantasía, güey! Qué O sea, me lo locura. imagino aquí. ¿Pero estás hablando del de Nueva York o de quién? De El de Nueva York. sí. ¡Qué locura! Entonces, Descalaquí es una cosa ¿Te imaginas tener un gobernante así? Sí. Ay, qué sabroso. Y entonces este vato, hay una portada de Squire, ¿no? Donde él sale con unos arneses, Ay, ¿no? qué Con el rico. torso desnudo, ya siendo este secretario, ¿no? De epidemiología en Nueva York. Y me parece súper se antoja. puntual, ¿no? O Y el de nosotros con una polo fajada. me De una lleva la polo chingada. fajada, güey. Somos la vergüenza del mundo. Bueno, horror. ahora vamos a hablar de qué también funciona la vacuna para reducir los síntomas, para que la gente entienda de esta urgencia, ¿no? Y prevenir infecciones. Tanto los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades como la OMS estiman que las vacunas contra la viruela disponibles tienen una eficacia de alrededor del 85% contra la viruela del simio. O sea, cuando empezaron aquí las de COVID no llegaban ni al 60 y córrele, ¿no? Pero los expertos advierten que este 85% no debe tomarse literal, particularmente en el contexto del brote actual, puesto que la cifra se remonta a un estudio observacional en el que participaron 245 personas infectadas con viruela del simio en Zaire, ahora República Democrática del Congo, entre 1981 y 1986. Otro estudio también realizado en Zaire en la década de los 80s por el mismo equipo de la OMS analizó cómo la vacuna afectaba los síntomas en 282 pacientes. La gran mayoría menores de 15 años mostró que las personas no vacunadas tenían el doble de probabilidades de tener una gran cantidad de lesiones y el triple de probabilidades de tener lesiones múltiples en el área genital.
Las vacunas anteriores contra la viruela administradas en estos estudios ya no están en producción, pero se espera que las más nuevas, como la MVA-BN, una vacuna contra la viruela de tercera generación fabricada por Bavarian Nordic, tengan una eficacia similar contra la viruela del simio. Según estudios en personas que mostraron respuestas de anticuerpos comparables, sin embargo, no se han probado directamente contra la enfermedad en ensayos clínicos. MVBN, conocida en los Estados Unidos como Jynneos, es actualmente la única vacuna en este país autorizada por la FDA para prevenir la infección por viruela del simio. Su aprobación inicial para la viruela se basó en datos favorables de casi 2 docenas de ensayos clínicos con más de 7,500 participantes. Pero cuando la agencia aprobó posteriormente la vacuna contra la viruela del simio, su decisión se basó en datos de experimentos con animales, incluidos estudios con primates no humanos. Entre el 80 y el 100% de los monos que recibieron la infección sobrevivieron más tarde a una dosis letal del virus, en comparación con entre el 0 y el 40% del grupo placebo. Que el grupo placebo, sus canciones, ¿no? Te decía, es que no me están haciendo caso. Es que ya sé que están muy ocupados trabajando. Mire, usted va a pensar que están poniendo una foto de su perro en Instagram, pero no están trabajando porque Alain tiene que resolver varias cosas y pelearse en Twitter. Entonces, o sea, la vacuna es eficaz. Estudios previos desde los 80s, güey. O sea, ¿cómo es? Es que volvemos al mismo punto. Ya sé que suena redundante, pero es increíble y surreal que aquí pareciera que estamos en los 80s, güey. Sí. Hace 42 años. Pues vamos a ver si la vacuna sirve. Aquí hay un chingo de estudios, güey. Hay un chingo de muestras de prueba. Hay un chingo aparte hay que de entender datos. que esta cuestión de los nuevos brotes, pues tienen que ver mucho con eso, ¿no? O sea, toda la erradicación y toda la población que está inmunizada no es la población que está viviendo en este mundo ahorita. Entonces, también hay que entender que tiene que ver con eso, que sí tiene que ver mucho con la movilidad actualmente de los virus, pero no nada más ¿no? Hay una movilidad inmensa. No, y además visibilizar que en muchos estados de la República y aquí en Ciudad de México, sobre todo en el IMSS y en el ISSSTE, les dicen, no, eso no es viruela símica, es viruela normal, váyase a su casa. Es como tiene 42 años que está erradicada la viruela normal, no hay viruela normal, además. Es panza normal. No, o sea, panza normal. Sí, güey. Sí, y hay que checar que justamente ahí está toda esta comprobación que se ha hecho, y no nada más ya en datos, ¿no? O sea, ya volvemos, ya hay poblaciones vacunadas con esta vacuna contra la viruela humana. Entonces ya tenemos como estos datos. Justamente al final de la conferencia del SIDA en Montreal se dieron datos de cómo ha reducido, cómo se ha contenido justamente a partir de la aplicación de la vacuna. Entonces sigue siendo, y ahí desde ahí vienen las exigencias, ¿no? Uh-huh. Desde que nos están queriendo ver la cara y que están haciendo el ridículo. O sea, realmente se está haciendo el ridículo desde decir la mejor vacuna es la prevención, y entonces estamos checando. No, apenas Cofepris ya está, esa fue la semana pasada, ¿no? Cofepris ya está preguntando. Cuando nos decían, no, tendrían que estar pidiéndola. No preguntando. Oye, déjame. ¿Ya cómo? Ajá. Funciona. Oiga, ¿para qué me alcanza? ¿No? Como cuando ibas a la tienda de morrito. Oiga, ¿para qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza? Ahorita nos alcanza por unas rebanadas Bimbo. Ese es el resumen, ¿no? Es que, güey, parece pinche mentira, pero es ridículo. Es ridículo, pero por eso lo tenemos que conversar con todo pinches mundo, güey. Es ridículo que todavía estemos en esta parte del proceso. No, y además de que, por ejemplo, visibilizar algo que decía Simón Casal la semana pasada en la conferencia de gay latino de hombres gays y bisexuales. El que el gobierno de México le esté apostando a la inmunización porque ya te dio y ya no te vuelve a dar, lo único que está haciendo es justamente oficializar la tiranía. ¿Por qué? Porque te va a dar, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de que te dé? Vas a estar 4 semanas aislado, vas a tener un montón de lesiones, vas a tener un montón de dolor en todas las lesiones. La gran mayoría son en ano, en pene, en periano. Entonces imagínate tú tener 4 semanas que tener dolor en esa zona. Aparte, sin poder comprar medicamento porque pues, tu economía se va a ver limitada porque no estás trabajando. A ver si no pierdes la chamba. A ver si no se enteran que eres homosexual o bisexual, ¿no? ¿No? Porque además... porque también siguen siendo motivos para correr de la chamba. Totalmente. De la chamba o de tu casa. O de tu casa. ¿No? Y si vives con VIH no vas a poder recoger tu medicamento antirretroviral.
hay un montón de situaciones que se puede venir encima. Y los datos, por ejemplo, del registro comunitario que tenemos ya tamizados son muy importantes y arrojan datos claros. La gran mayoría de personas, o el 70% de personas que están siendo infectadas por viruela del simio, viven con VIH. La gran mayoría de estas personas viviendo con VIH que ya tienen viruela, hay un 5% o 7% que no está indetectable y que tiene menos de 200 CD4. Es una situación muy preocupante. Y el 25% no conoce cuál es su última carga viral y CD4. Cuando la guía de manejo antirretroviral nos dice que cada 6 meses tendrían que hacer carga viral y CD4. Los controles virológicos en este país están por los suelos. Justo creo que lo que revela es eso, ¿no? Primero que la población con VIH no es tan poquita como creían que era, ¿no? Y eso es bien importante, que las campañas de salud sexual, de prevención... Dominar el mundo, las idosas. No, exacto, no están centralizadas en las vidas con VIH, ¿no? Y en la vida y en su procuración. Siempre es como, es que ellas tienen la culpa y ellas nos tienen que cuidar a todas. Y no están centralizadas las campañas ni los datos en decir, hay toda esta gente y puede que alguien que está al lado de ti en este momento viva con VIH. Entonces, ahórrate tus comentarios, bebé, porque no sabes cómo lo estás afectando, ¿no? Y es bien claro, primero, esto que dice esta dominación del mundo, ¿no? Y la otra, esta cuestión de cómo se nos atiende y cómo se nos trata, ¿no? Y cómo estos controles virológicos... Sí se antojan. Sí, súper se antojan. Súper se antojan. Ay, ¿cómo son, A mí trátenme bien. Yo, aunque sea mogol, así yo soy mogol, te decía. Pero el asunto aquí es el siguiente, güey. Tú no vienes. O sea, si no, ay, déjenme subir a su nave espacial. Te adoptamos. Ay, ya adóptenme. Te adoptamos. Oye, pero el asunto... Solo porque estás de rojo. Ya sé. Pues es que por eso me puse... Es la misma que en la fiesta del sábado yo traía. Pero no se fijen. No está limpia, pero no huele. El asunto es el siguiente. Si nos ponemos conspiranoicos, güey, porque también hay que ponernos con tantito. ¿Por qué casualmente la mayor parte de la población con VIH está justamente siendo tan vulnerable a esta cuestión de la viruela del mono? O sea, porque se hablaba, en su momento también del VIH se hablaba de que fue porque los soldados tuvieron sexo con los simios en no sé qué cosa y entonces así surgió el VIH. También era una teoría que estaba ahí. Horrenda. Y ahorita... Es como las agujas con SIDA en el cine. También. Pero ¿por qué? Pongámonos conspiranoicos. ¿Por qué? ¿A ti te gusta? Yo creo que eso? más que conspiranoico yo podría poner una situación porque somos personas en inmunosupresión y la gran mayoría, aunque tenemos acceso a los antirretrovirales, hay mucha gente que los ha abandonado. Claro. Por la misma estigma y discriminación. Y hay otras personas que no están siendo detectadas. Porque ahí les va otro dato, que no es conspiración, pero sí refleja la realidad que estamos viviendo en este país. En 2019, la estadística comparada con 2020, en el primer trimestre del año, comparado con 2019, 2020, que ya estamos en plena pandemia, tenemos que la detección de VIH bajó un 57%. Ah, cabrón. En la población general. Y el sífilis bajó un 59%. ¿Debido a? Debido a la pandemia, se supone. Sí, porque dijeron, entonces, hay cosas más importantes que detectar. Los problemas, como todo el mundo se fue a su casa y todo el mundo cerraron todos los servicios, la gran mayoría, entonces, no se detectó. Y entonces, si te hacemos cuentas, es 2020, 2021, 2022. Todas las personas que no se detectaron en 2020, 21, 22, más aparte los años que ya tenían sin hacerse una prueba, en este momento tienen enfermedades definitorias de SIDA. Desafortunadamente, la gran mayoría de personas que se están detectando en este momento lo están haciendo con enfermedades definitorias de SIDA encima. Sí. Si a eso le sumamos viruela símica, tenemos un problema muchísimo mayor que el gobierno está omitiendo. Sí, que estos porcentajes no hablan de que se está erradicando la enfermedad. Hablan de que se dejó de hacer las pruebas y la gente dejó de salir. Disponibles. Sí, o sea, no piense usted que, claro, como no salieron y no fueron a sus cogederas y a su putería, por eso bajó. No, bajó porque dejaron de estar enfocándose a detectar estas enfermedades por lo de la pandemia, que era en teoría más urgente, y ahorita están brotando todos estos casos que no fueron detectados. Bueno. Y justamente desde ahí viene esta cuestión de también entender que como hombres que tenemos sexo con hombres somos una población clave hacia el VIH. Entonces también por eso hay una población grande, digamos, ¿no? Dentro de las afecciones de la viruela símica, ¿no? O sea, es porque también habitamos ahí, ¿no? También las personas... y entonces es una razón más para dejar de hacer a un lado al VIH con esta, a veces,
cuestión de no quererlo relacionar con la población gay, no, con la población de HSHs y dentro de la misma población, desde dentro de nosotras mismas, ¿no? O sea, de pronto también hay esta cuestión de no, hay que separarlo, y ahora más que nunca debemos de no separarlo, debemos decir que sí pasa, que estamos aquí, que nos está pasando esto, y cuáles justamente estos datos que salen ahora sobre la incidencia de casos que por ahí se ocuparon en Twitter hace un par de semanas para decir, es que ven, por culpa de ustedes hay más casos, y es de no, ve con estos mismos datos y dile al gobierno que dónde están las pruebas, que dónde están las detecciones oportunas, que dónde están los tratamientos de las personas, ¿no? No nada más se trata de decir, es que hay más incidencia en casos porque ustedes, ¿no? Porque no. Hay más incidencia en casos porque justamente se está dejando de detectar y se está dejando de dar información. Sí. Lo cual me lleva a otro problema que es dentro de la propia comunidad de hombres que tenemos sexo con otros hombres, porque mucho se habla del estigma, ¿no? Ajá. De que no digan que nada más es de hombres que tenemos sexo con hombres, ¿no? O sea, ok, la ciencia nos dice que le puede dar a cualquiera, pero la estadística nos dice que nos está dando y pasa lo mismo con el VIH, ¿no? Pero el problema en este momento es todas aquellas personas que dicen, no, pero yo estoy casado. No, mi matrimonio igualitario, tranquilos. Ay, no mamen. O sea, yo ya tengo mis hijos, mi matrimonio igualitario y todo. Yo, pues, hombre, soy otro hombre que tiene sexo con otro hombre, pero a mí soy no me casi va a dar. Casi heterosexual. Entonces, ese es uno de los mayores problemas discursivos que estamos enfrentando en este momento. ¿Por qué? Porque, es decir, tenemos una realidad estadística, pero entonces, pues el privilegio gay, ¿no? O sea, que es, yo ya estoy casado, yo ya tengo trabajo, yo ya tengo hijos, o sea, eso no me va a dar a mí. Sí, pero yo voy a decir una cosa que me sucedió cuando salió el comunicado del estado de Jalisco sobre que había una persona que había sido detectada con viruela símica y que justo estuvo en un club de playa que se llama Mantamar. Todo el mundo me mandó ese comunicado porque yo subí historias estando en ese club esos días, ¿no? Pero digo, lo primero que pensé desde la ignorancia fue, teniendo toda la información del COVID encima, fue, pues claro, no andábamos con cubrebocas y entonces, primero hay que entender de qué se trata. Después aceptar la estadística de que sí nos incumbe totalmente, pero que no exenta a nadie en cuanto a la cuestión científica. Pero en ese momento, digo, afortunadamente era una fiesta electrónica y pues había puro gay hegemónico mamado y pues yo no era target. Pero el punto es el siguiente. Metí a la piscina. Sí me metí, andaba ahí con mi cóctel, ahí baile. Pero el asunto es que en ese momento lo primero que sentí fue, me sentí señalado, güey, cuando me mandaron este comunicado. ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Es que tú también. Y es que ya sabes y ya te conocemos. Aparte todavía hay COVID, dice la gente. Aparte todavía hay COVID, ¿no? Pero bueno. Por último, ¿haber sido vacunado contra la viruela protege contra la viruela del mono hoy? Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, aún faltan datos de eficacia de esta vacuna contra la viruela de los monos en humanos, aunque aclararon que, con todo, la vacunación previa puede contribuir a que la evolución de la enfermedad sea más leve. Un estudio realizado en los Estados Unidos después de un extraordinario brote de viruela símica en 2003 arroja un poco de luz. En este evento, el primer brote de viruela del mono registrado fuera de África, 3 de las 47 personas que contrajeron el virus estaban completamente asintomáticas. Habían sido vacunados contra la viruela cuando eran jóvenes, 13, 29 y 48 años antes. Otras 5 personas previamente vacunadas contra la viruela desarrollaron la enfermedad de la viruela del mono en este brote, pero tenían en general menos lesiones que las personas no vacunadas. Con esta información cerramos este episodio. Hay mucha información y yo sé que usted dice, por eso, pero si no soy gay, entonces no me preocupo. Para eso quisiera saber las conclusiones que tienen respecto al tema. Dime, Ro, banda, ¿qué onda? Pues eso, ¿no? Que ya lo que ya repetimos hasta el cansancio, médicamente nos puede dar a quien sea, poblacionalmente nos está pasando a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pues armarnos, ponernos bien chingonas, como ya dijo Alain, y empezar a permear esto, ¿no? Saber que el hecho de tener, por ejemplo, como hombres homosexuales o como HSHs, o sea, el que nosotros podamos acceder a ciertos derechos, eso no hace que esos derechos sean accesibles para todas las demás personas, ¿no? Entonces, ese es realmente el compromiso y esa es realmente la lucha de si yo ya tengo estos tantos derechos y los puedo ejercer, ¿cómo voy pasando que esos derechos puedan ser? Y eso va desde los accesos, ¿no? O sea, yo creo que todo tiene que ver con eso porque parece que no pensamos, o sea, de repente hay estas ideas de, güey, pero ¿sabes que te tienes que hacer una prueba? No, hay gente que no sabe que se tiene que hacer una prueba, hay gente que no sabe que se tiene que testear, hay gente que no sabía que tenía que usar un condón, hay gente que no sabía que y desde ahí, desde esa cuestión histórica, tenemos que empezar a permear también esto otro que está pasando, porque lo que está sucediendo es prácticamente, y ya lo dijiste hace rato,
una repetición de hechos y de sucesos que si bien evidencian toda la homofobia social y sistemática en la que vivimos, ¿no? Y no nada más en la que vivimos en el mundo externo, que en la que también vivimos como hombres homosexuales, ¿no? Esta homofobia interiorizada en la que estamos insertos porque ahí fuimos creados, ¿no? Y entonces, bien ya lo dijeron, ¿no? De eso no me va a pasar a mí, eso no me puede como, no, pero es que si yo me porto bien, ¿no? Yo estoy bien. Y es como, no, esto nos puede pasar a quien sea. Y aunque no nos suceda, aunque nunca nos suceda, no estamos fuera de la problemática, ¿no? Al contrario, si no nos sucede, estamos más obligados a estar dentro de la problemática, ¿no? Porque eso quiere decir que tenemos 2 manitas y 2 piecitos para ir y echar, ¿no? El costal lleno de cosas y empezar a ver en cómo más podemos sumar, ¿no? Si es como justamente, a lo mejor no podemos hacer nada como comunitariamente, pero sí podemos tener esta información e irla pasando, ¿no? Y sí podemos ir como apuntando estos discursos como, hey, sí, nos está pasando a nosotros y cómo le vamos a hacer, ¿no? O sea, son creo que pequeñas acciones que tenemos que ir sistematizando desde esa manera y justamente volver un tanto a la furia, ¿no? Volver a y ya te lo había dicho la vez pasada, ¿no? La furia es importantísima porque si bien parece que se traduce en cosas que pueden resultar no tan chidas o no tan buenas porque no son las formas, la furia nos lleva a lugares increíbles, ¿no? Nos llega como a transformar espacios, nos lleva a buscar incidencias en otros lados, ¿no? O sea, para mí, en este momento, Larry Kramer es como presencialmente esencial en este momento, ¿no? El ver cómo este hombre que en su inicio, por ejemplo, no vivía con VIH y luchó, ¿no? Con el VIH porque sus amigos estaban muriendo porque le atravesaba, ¿no? Y entonces ver cómo fue como una persona incansable, ¿no? Yo creo que, y hace poco regresaba una frase de él que decía, necesitamos estar muy enojadas y necesitamos estar muy indignadas porque solo así las personas que pertenecemos a las disidencias vamos a lograr que se nos pele, ¿no? Vamos a lograr focalizarnos. Y creo que eventualmente sí tenemos que estar en esta cosa, ¿no? Incidiendo y resistiendo y siendo necios un tanto, ¿no? O sea, porque creo que si no, se les va a olvidar, ¿no? Y se nos va a olvidar a nosotros, ¿no? Y a ellos se van a olvidar de quiénes somos y cómo estamos. De ahí la importancia que sí estemos como en esas focalizaciones, que sí estemos en estas cuestiones de estar como incidiendo todo el tiempo en la información y de justamente creo que me voy y rescato mucho esto que tú dijiste hace un momento, ¿no? No sentir que somos ajenos. No sentir que somos ajenos me parece vital, ¿no? Tanto para las personas que no se identifican dentro del grupo poblacional, pero que justo, ¿no? Entender que tenemos a alguien al lado, que hay alguien que seguramente nos va a necesitar y lo primero que no debemos de decirle es como, ay, ves, que te dije. Que te dije por andar descalzo. Sí, ¿no? Entonces, sí, a huevo. Por andar sin calcetines, es que ¿no? también te dije que te pusiera suéter. Alain Pinzón, tus conclusiones. A mí me parece súper importante darles un mensaje a mis pares, a los hombres que tienen sexo con otros hombres. A mí me parece que tenemos una oportunidad importantísima en este momento en este país, que es demostrarle al gobierno que si bien en algunos momentos solos no vamos a poder, con esto sí vamos a tener que poder solos. Porque su omisión, su silencio, su trastabilleo, su ignorancia, su moral, sus prejuicios están siendo muchísimo más grandes que la toma de decisiones de sus propios puestos públicos. En este momento lo que tenemos que hacer es voltear a vernos a los pares. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos? ¿Cuándo lo necesitamos? ¿Y de qué forma lo necesitamos? Creo que eso es lo que tenemos que ver principalmente en este momento. Lo segundo es, y que va muy encaminado a lo que dijo Ro en este momento, ¿cuándo vamos a dejar de tener miedo de que nos digan esas no son las formas? Creo que para defender nuestros derechos y para defender nuestra propia salud y nuestra vida misma, tenemos que hacer cosas que no nos imaginamos hacer. Y eso tiene que ver con salir a la calle a protestar y que te relacionen directamente con un grupo, ¿no? Como un hombre que tiene sexo con otro hombre. O como con un vándalo, como ya lo publicaron muchos medios de comunicación la semana pasada, después de salir en la Cámara de Diputados pintando cosas. Nos parece también en este momento importante darnos cuenta con quién contamos. No nada más
cercanamente, sino de forma simbólica, ¿no? Institucional incluso, porque yo ya me di cuenta con quién sí contamos. Desafortunadamente, con el Cencida no contamos. Con este tuit que hizo, a mí me dejó de verdad frío y creo que a partir de eso tendríamos que elegir a nuestros aliados y nuestras aliadas, ¿no? En este momento, porque si bien están siendo parte de una comunicación institucional que se niega a la compra rotunda de la vacuna, sí tendríamos nosotros que sentirnos arropadas por las aliadas que dicen ser. Y en este momento no hay ahí. Lo otro, y por último, a mí me parece importantísimo darnos cuenta de que estamos siendo estigmatizados desde hace muchísimo tiempo. Y el mensaje es, si realmente queremos una vacuna, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que nombrarnos como población mayormente afectada. Decirlo tal cual. Decirlo tal cual. Si nos está molestando que nos identifiquen como un hombre que tenemos sexo con hombres, neta, cállense la boca. Porque no nos están ayudando a los que no estamos casados, sí, a los que no queremos ser identificados, ¿no? Es decir, tenemos que salir en conjunto a decir, somos hombres que tenemos sexo con hombres. La estadística nacional e internacional dicta que el 98% de las transmisiones o de las infecciones son de nuestro grupo poblacional. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud y la Homofobia, que tiene que haber poblaciones identificadas como mayormente afectadas por una vacuna. Ya salió a decir la Secretaría de Salud también que esto no se va a poner, la vacuna no se va a poner a toda la población, sino a la población mayormente afectada. El grupo de vacunación en México tiene que definir los grupos prioritarios ya. Tenemos que avanzar en la logística nacional, tenemos que avanzar en la compra, cadena de suministro para toda la vacuna y que no empiecen con sus tonterías en el IMSS, en el ISSSTE, en todos los lugares en donde se tiene que poner la vacuna. Tenemos que tener un acceso universal, los hombres que tenemos sexo con otros hombres, porque de alguna manera solamente así se van a cortar las transmisiones. La forma más eficaz de prevención contra la viruela símica es la vacuna contra la viruela símica y que quede muy claro eso. Que no nos tomen de sus pendejas porque no lo somos. Sí, ya les funcionó mucho tiempo, güey. Muchísimo. Ya les funcionó mucho tiempo. Y tomo algo que dijo Kikis en un episodio donde hablaba de a los hombres luego les sirve mucho hacerse el pendejo. Ya sabemos que no están pendejos y con esto nos referimos a esas personas que están tomando las decisiones. Ya sabemos que no están pendejos, ya sabemos que hay otros intereses detrás. Es urgente. No se sienta usted excluido tampoco. Y si realmente quiere apoyar, comparta de verdad este episodio con todo mundo y si no lo comparte, hable de este tema con todo mundo, con los datos que hemos dado, más otros que usted puede investigar. Desde la furia también a todas las compañeras, compañeros, compañeres de la comunidad. Yo he visto mucha gente muy emputada, muy encabronada en redes, muy emputada. Reenfoquemos ese emputamiento a cosas que realmente nos van a apoyar, a dejar algo. Porque si todo ese encabronamiento que tenemos, y como decía Johnny Carmona en algún video que vi, sobre por qué no nos dejamos de preocupar por otras pendejadas, y es que hay tanta cosa que si algún reality, que si la draga ya dijo esto, que si la otra le tiró caca a la otra, que si... De verdad estamos siendo bien infantiles, güey. O sea, nos estamos enfocando en asuntos bien pendejos. Entonces... Si nos olvidamos de nuestra historia, donde tantos años hemos sido discriminadas por personas que se quieren hacer pendejos, estamos cayendo justo en lo mismo. Nos estamos haciendo pendejos ante la problemática que nos debe ahorita de preocupar mayormente, que es tener una vacuna aquí, pasar del paso 1 al paso 3 y hablar de este tema y visibilizarlo. Sí nos compete, sí, ya escucharon las estadísticas. Entonces, hagámoslo realidad con ese emputamiento que nos caracteriza, con esa necesidad de ser escuchadas que nos caracteriza, con este dolor que nos ha podido toda la vida sobre querernos mostrar como una persona suficientemente para que el heterosexual o el sistema nos acepte. Pues ocupemos ese encabronamiento, esa frustración y esa necesidad de ser validades con que este mensaje llegue a muchas personas y presionemos, porque no nos queda más que salir a la calle a gritarlo y a pintar y a hacer todo lo que tengamos que hacer, güey. O sea, y a señalar a quien debamos señalar también. Y es un poco también devolverle a nuestra comunidad los temas que le pertenecen, ¿no? O sea, debemos devolvernos esas conversaciones, son nuestras.
Sí, son nuestras. Retomar las prioridades. Y me quedo muy cabrón con esto que dijiste, Alain, de... Nos va a corresponder a nosotras. O sea, no va a haber otra forma, güey. No va a haber otra forma porque ya vimos cómo tomaron lo del COVID. Estamos viendo que es la misma historia. Esta cuestión de la viruela del mono tiene mucho que ver con los discursos que el sistema usaba para demeritar y para señalar y para estigmatizar. Con el VIH son las mismas respuestas y con lo del COVID está llevando el mismo flujo en cuanto a los días que han pasado y no se ha hecho nada. Sí, antes del desastre, ¿no? Y algo que me queda muy bien, que se me queda ahorita con Alain es no tenerle miedo también a saber que esto que estamos diciendo, esta cuestión de la salud, de la información, es un derecho. Tenemos que perderle el miedo a que es un derecho, que nos pertenece, a que es nuestro. Sí, y si usted necesitaba que estuviera en redes sociales un programa para que esto le pareciera verdad, aquí hay 1 hora y cacho. Está en internet, es verdad, está pasando. Compártalo con todo el mundo. Quiero agradecer a mis invitados por estar aquí. Rodrigo Banda, ¿dónde te sigue la gente? ¿Algún canal de apoyo? ¿Qué andas haciendo? Nada, estoy en de Robanda, THE Robanda en Twitter y en Instagram, y estamos en Somos-la Tribu para acompañamiento y contención, no solo de VIH, también si necesitan alguna otra cosa, pues aquí respecto a todo esto que hablamos, pues aquí también hay mucho de contención al respecto, y si no nos estamos literalmente pasando de repente las cosas así entre nosotras, ¿no? De oye, tengo este caso, entonces pueden caer aquí, hay un lugar seguro, estamos todas para cacharnos, ¿no? Sí. Perfecto. Alain, ¿dónde te sigue la gente? ¿Qué andas Twitter, haciendo? Instagram, @AlainWho, ALAINWHO. Y Vive Libre, Instagram, Facebook y Twitter también. Vive Libre, así como es, nada más le ponen una H intermedia. Y ahí si tienen desabasto de medicamento antirretroviral, si quieren una prueba rápida de VIH, sífilis, hepatitis C, si quieren que los canalicemos a los servicios de salud, si tienen un nuevo diagnóstico o una toma de muestra para viruela, si tienen cualquier problema de discriminación o si quieren platicar también, tenemos un grupo de apoyo de 7 a 9 todos los jueves. Chingón. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. A mí me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas las redes sociales. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast. Compártalo. Urge. Nunca se lo pido. Mire, yo nada más lo que usted quiera compartir y suscribirse, pero este episodio compártalo, ya sea el video o la información con otras personas, porque es urgente. Y quiero agradecer a los producers por la producción de este episodio, a Romanilis, y también a Charlie Ortega por el guión para él mismo. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos 2 cosas. 1, no nos escuche. Y 2, produzcase uno. Se le estuvo di. Hasta luego, amiguitos. Sí. La viruela del mono, dudoso. Así ya, nada más falta que nos pongan esa pinche canción. Ay.